Cada vez que vamos a votar por el próximo presidente o vamos a votar por el próximo alcalde de nuestra ciudad, hay una pregunta recurrente y es, ¿por quién tengo que votar? ¿Qué dice la Biblia respecto de eso? Y hoy quiero hablar sobre un tema bastante interesante que es cómo tenemos que actuar nosotros los cristianos cuando nos toca ir a designar a nuestro próximo representante político. Que Dios me los bendiga y este video va sobre qué nos enseña la Biblia sobre la política. Y es que generalmente eh, nuestros pueblos son pueblos laicos y generalmente creemos que no es muy bueno que digamos que un cristiano llegue a ser alcalde o llegue pues a un puesto público de alto rango. Y es que pues por lo general siempre asociamos el poder político con la corrupción, lo que en nuestros pueblos es bastante recurrente. Sin embargo, yo quiero que tomen en cuenta una cosa, y es que por lo general los grandes líderes de la Biblia son políticos. Inclusive si analizamos, por ejemplo, el caso de Daniel, nos damos cuenta que él era político y tenía algunos cargos, era profeta, era escritor, gobernador, consejero del rey. Entonces nos podemos dar cuenta que no solamente tenía un propósito con Dios, sino también tenía un propósito político. Y no era el único, tenemos a David, que era músico, era el dulce cantor de Israel, y también era militar, y también obviamente por ser rey también le tocaba una cuestión política. Y tenemos a otros muchos, tenemos a Gedeón, tenemos a Jefté, tenemos a pesar de que Pablo no era un, un político, él tenía también mucha influencia, a pesar de que era fariseo. Sin embargo, hay otra cosa que también hay que tomar aquí en cuenta, y es el hecho de que Pablo era un hombre que tenía mucha influencia también, hablando políticamente. No era solamente un religioso más. El poder que Pablo tenía era muy fuerte, a tal punto que tenía la capacidad de ir a perseguir gente a otro país, como era Siria en los tiempos de él. Entonces no era cualquier persona. Por su parte tenemos también a Moisés, que Moisés era prácticamente el gobernador de Israel. Él era el ejecutivo de Israel. Si había un ser humano que comandaba Israel, ese era Moisés, porque el sacerdote era Aarón, pero el ejecutivo, el que tenía que estar enfrente de las negociaciones, de andar viendo por el cuidado, a dónde los iba a llevar, incluso él estaba por encima del poder judicial. Pues recuerden que en aquellos tiempos el ejecutivo estaba a cargo también del poder legislativo y también estaba a cargo del poder judicial. Acuérdense que fue Moisés quien designó a los jueces de Israel y también designó a los príncipes de Israel. Él estaba por encima de absolutamente todo. Dios ponía gente muy preparada y tenía directamente el control del pueblo. Obviamente estamos hablando de Israel, que era un pueblo escogido. Pero ¿cómo lo podemos llevar eso a nuestro tiempo? Y es que así tenemos un ejemplo, de hecho. Acordémonos que Inglaterra fue por un tiempo gobernado por un grupo liderado
salidos de las entrañas de la iglesia presbiteriana, y que ellos a su vez fueron expulsados por una guerra civil interna. Y como fueron perseguidos porque perdieron aquella guerra civil, tuvieron que irse exiliados hacia Estados Unidos. Y ellos forman el nuevo estado en América. Cuando los peregrinos llegaron a Estados Unidos, ellos formaron un núcleo fuerte, y no solamente como sociedad, sino también un núcleo fuerte político, a tal punto que la Biblia fue el instrumento principal para la constitución de los Estados Unidos. Y de esa manera Estados Unidos se convierte en una poderosa nación, a tal punto que no solamente se convierte en una nación poderosa políticamente, sino que también crean universidades para dar clases a los sacerdotes de aquella época, para que los sacerdotes no sean personas iletradas o con poco conocimiento, sino que querían que los sacerdotes tengan excelente educación y buen conocimiento de calidad. Pero aquí hay algo que quiero que tomen en cuenta, y es que siendo la Biblia y siendo muy temerosos de Dios aquellos padres fundadores de los Estados Unidos en esa época llegó a ser uno de los países menos corruptos del planeta, porque la base fundamental de la constitución de ese país era la Biblia. Y no solamente eso, sino que al estar tan ligadas a la Biblia, era un país poco corrupto. Y además de eso, gracias al temor de Dios, lograron crear una nación enorme y poderosa que hasta el día de hoy sigue siendo la primera potencia mundial. De esa manera nos damos cuenta que si bien es cierto, es peligroso casar a la iglesia con el Estado, también debemos tomar en cuenta que cuando las personas que llegan al poder del Estado, el corazón de ellos está ligado al corazón de Dios, el Estado llega a ser grande. El problema es que muchas de las personas que llegan al poder se corrompen. Yo mismo conozco dignidades políticas que se han corrompido una vez llegar al poder y que dicen ser cristianos. Ustedes mejor que yo conocen que muchos de los cristianos que hay en redes sociales son cristianos solo de nombres, porque de ahí da la sensación que son más satánicos que los mismos satánicos. Usan la palabra de Dios como un puente o una escalera para llegar al éxito, y una vez que están allá muestran toda la podredumbre que llevan dentro. Ahora bien, uno de los problemas que tenemos nosotros los cristianos es que no nos juntamos en ayuno y en oración a la hora que toca de elegir una nueva dignidad política. Y es que eso debería ser una ley interna en cada organización cristiana. Y no solamente eso, sino que también pedirle a Dios que, aunque no profese nuestras propias creencias, que sea alguien que tenga temor de Dios. Como les dije, que una persona diga que profesa nuestras creencias cristianas no significa que el corazón de esa persona sea realmente apegada a Dios. Y en ese sentido quisiera que ustedes tomen en cuenta en los tiempos de Eliseo.
que el hijo de Acab, rey de Israel, que se supone que era un hijo descendiente de Jacob, descendiente de Abraham, envió a uno de sus criados a preguntar a Baal Zebub si se curaría o no. O sea, un hombre que se suponía que tenía que amar a Dios y temer a Dios como rey de Israel, termina yendo a consultar a dioses paganos. Y por el otro lado teníamos a Hazael, rey de Siria, un rey de un país pagano, un rey pagano que tenía ídolos. Él manda a consultar a Eliseo para saber si se iba a curar o no. No era Hazael, perdón, era Ben-Hadad. Este rey, siendo un rey pagano, manda a consultar a Dios por medio de Eliseo. Mientras que el que se supone que tenía que consultar a Dios por medio de Eliseo, va a mandar a consultar a Baal Zebub. Lo cual nos dice que nosotros, más que buscar a alguien que profese nuestra propia creencia, nuestro propio cristianismo, tenemos que consultar a Dios a ver quién de verdad teme a Dios de los que se van a sentar en una dignidad política. Porque que diga ser cristiano no significa que de verdad tema a Dios. Más, mucha gente que no es cristiana tiene mucho más temor de Dios que las mismas personas que van a la iglesia. Y eso lo he visto recurrentemente a diario. Personas que no tienen el más mínimo respeto por la iglesia y hacen cosas impresionantes que ni los mismos impíos lo harían. Mientras personas que no son cristianas tienen un respeto grande a la casa de Dios y a las personas que van a la casa de Dios. Yo les quiero invitar y los quiero poner al tanto de que cuando ustedes vayan a votar por una dignidad, ya sea por un presidente o por un parlamentario, asambleísta, congresista o alcalde, hagan lo que manda Dios, que consulten y vean cuáles son las propuestas y cuál es el trabajo que piensa hacer esas dignidades. O si el partido político se apega a todo lo que Dios ama o se apega a todo lo que Dios aborrece. Para que a nuestros pueblos les vaya bien, a tus hijos les vaya bien. No hay que tenerle miedo a la política. Hay que tenerle miedo es a nuestra responsabilidad personal por no tener la capacidad de discernir cuál es la mejor opción según el corazón de Dios. Porque simplemente no nos da la gana de prepararnos. Tenemos que dar un cambio por nuestro bien hacia futuro y por el bien de los que siguen a nosotros, que son los chicos, los hijos, los nietos, para que un día podamos ver un país mejor. La Biblia dice que si el pueblo de Dios se humillare, ese pueblo que invoca el nombre de Dios, se humillare delante de Dios, Dios sanará la tierra. Pero para eso necesitamos humillarnos de verdad. Que Dios me los bendiga y que les dé la victoria en Cristo Jesús.